Paz y bien, amada hermandad, muchas gracias por este momento que vamos a compartir así en la distancia a través de este video. Un saludo muy especial para toda la congregación metodista de Flores, especialmente a su pastor Daniel Favaro y al hermano Jonathan Borrajo, a través de quien me llegó esta invitación tan importante para mí de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en relación al Evangelio de Marcos. Voy a hacerle algunas lecturas y compartir con ustedes algunos apuntes a partir de lo que se me ha solicitado para esta ocasión. Mi nombre es Clara Bacchini, yo soy miembro de la Congregación Metodista de la Ciudad de La Plata. Además, estoy cursando segundo año de la carrera de la licenciatura en Teología de la UCEL, cuya sede central está en la ciudad de Rosario. La carrera de Teología la estamos haciendo a distancia. Somos de la primera camada que inició esta licenciatura en el año pasado, en el 2022. Lo estoy haciendo pensando y proyectada hacia el ministerio pastoral de nuestra Iglesia Metodista Argentina, por lo que desde el año pasado también estoy desarrollando mis tareas como practicante pastoral. Estuve designada en Loma Centro el año pasado junto al pastor Pablo Andiñach, y este año estoy en la Congregación de La Plata con el pastor Carlos Amarillo, y además desde marzo de este año soy la coordinadora de comunicación de la Iglesia Metodista Argentina. Bueno, todo esto para presentarme un poco y que sepan desde qué lugar también les estoy hablando a ustedes sobre este hermoso libro que es el Evangelio según San Marcos. Este Evangelio, les voy a leer algo de lo que forma la introducción de la versión Dios habla hoy de la Biblia, en el que da cuenta de que es el más probablemente uno de los evangelios más antiguos, el más antiguo de los 4 evangelios. Además considerado la base de lo que son los 3 evangelios sinópticos, es decir, que tanto Mateo como Lucas están basados, están inspirados en todo lo que cuenta el Evangelio de Marcos. Este evangelio fue escrito aproximadamente en el siglo II después de Cristo. Se cree que fue escrito en Roma y que su orientación fue hacia el pueblo cristiano no judío, hacia los cristianos no judíos de esa época. El Evangelio de Marcos hace muchísimo énfasis en los detalles en relación a lo que fueron las enseñanzas de Jesús durante su ministerio. Y además se distingue por su lenguaje popular, por la característica de sus descripciones de manera popular. Pensando en la perspectiva feminista de este evangelio, bueno, vale la pena decir que nosotros hoy por hoy podemos hacer una hermenéutica, es decir, un análisis de los textos bíblicos basados en las formas y en las ciencias que tenemos para el análisis de los conocimientos hoy, en el siglo XXI. Pero sin lugar a dudas tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual todo esto fue escrito, todos estos relatos se fueron transmitiendo de manera oral hasta que finalmente fueron plasmados en estos escritos que luego de ser analizados se incorporaron al canon, a la Biblia que conocemos hasta hoy, y que son particularmente en este caso los textos que componen el Evangelio según San Marcos. Pero es cierto que era un tiempo aquel en el que la mujer no era considerada como una parte activa de la sociedad. Y sin embargo, las mujeres y sus diferentes roles familiares y sociales
son mencionadas permanentemente, capítulo a capítulo de este evangelio. Yo fui tomando nota de algunas de estas menciones que luego ustedes, por supuesto, en el estudio bíblico podrán profundizar y compartir la lectura de algunos de los versículos que les voy a mencionar, pero no quiero ser demasiado extensa con esto, que es simplemente un comentario, un puntapié inicial para el trabajo que ustedes puedan profundizar allí en la comunidad de Flores. Pero he tomado en cuenta 26 menciones de mujeres en estos 16 capítulos que componen la totalidad del Evangelio de Marcos. De modo que lo que estamos hablando es que hay por lo menos dos menciones o una y media mención de mujeres en cada capítulo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la cuenta que estoy haciendo? Bien. Menciona muchísimas cuestiones que tienen que ver con los diferentes roles de la mujer, de acuerdo a lo que era la sociedad. Habla mucho de la madre, la esposa, las hermanas y también las viudas. ¿Qué pasaba con las viudas en la época? Cómo esta mujer que perdía a su marido porque éste fallecía quedaba totalmente desprotegida en la sociedad. Y los diferentes varones que estaban alrededor de esta mujer en la familia y que debían hacerse cargo de ella. Está el tema de la viuda que no tiene hijos y entonces los hermanos del esposo que tienen que ir casándose con ella si no tienen descendencia, ¿no? Y entonces si la mujer no tiene hijos varones, tiene que quedar a cargo o casarse con el hermano de su marido, y toda esta cuestión que realmente es poner en evidencia la dependencia que tenía la mujer del varón para tener un lugar en la sociedad. Cómo las mujeres de la época dependían de algún varón de la familia para poder ser consideradas o para tener un refugio, un lugar de resguardo. No sé si decir versículo por versículo todas las menciones que hay de las mujeres, porque me parece que va a ser muy extenso. Lo que más me gustaría con ustedes compartir es que, así como va mencionando capítulo a capítulo desde el inicio nomás, va mencionando estas mujeres y los diferentes roles familiares que hay en esa sociedad que está representada en este evangelio, en el que se está hablando del tiempo en el que Jesús desarrolla su ministerio, ¿no? De esa época herodiana. Aparecen también algunas mujeres en relatos breves que también tienen maldad. ¿Y por qué digo también? Porque en general, cada vez que Marcos menciona a alguna mujer en el relato y que interactúa con Jesús, hay algo de bondad en esta mujer, hay algo, algún gesto amoroso, bondadoso y de servicio que Jesús levanta por sobre lo demás, que Jesús destaca por lo demás. Esta mujer que sirve, esta mujer que atiende, esta mujer que me perfuma, que entrega todo lo que tiene para perfumarme, y tantas otras cuestiones. Pero también hay mujeres con malicia. Por ejemplo, en el capítulo 6, de los versículos 17 al 29, cuando aparece la figura de la mujer de Herodes, Herodías, y de la hija de esta, a través de la cual la mujer de Herodes exige la cabeza de Juan el Bautista. Tremendo, ese relato realmente es tremendo, fuertísimo. También está la mención en el final del libro, ya prácticamente, allí en el capítulo 14, entre los versículos 66 al 72, cuando ya Jesús ha sido arrestado y la sirvienta, una de las sirvientas del sumo sacerdote, es la que hace que Pedro lo niegue 3 veces antes de que cante el gallo.
es una sirvienta la que dice, ¿vos no sos el que andaba con Jesús también? Y lo vuelve a hacer en estas 3 oportunidades, de modo que es una provocación de una mujer la que hace que Pedro también haga esto que Jesús ya había anunciado, y es que lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo, cuando Jesús es arrestado. Lo que me parece más destacado de todo es cómo aparecen estas mujeres en el relato del final de la vida, el cuerpo físico de Jesús y también de su resurrección. Es María Magdalena la que va a descubrir que no está el cuerpo de Jesús en la tumba, y es a ella, a la primera, a la que el Jesús resucitado se le va a presentar. Esto es el capítulo 16. Pero quisiera remontarme a los versículos anteriores, ya en el promedio y en el final del capítulo 15, y les voy a leer textualmente. Reitero, esta es la versión de Dios habla hoy. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Prestemos atención al final de este versículo. Estoy, reitero, en el capítulo 15, versículo 40 en adelante, y lo que voy a destacar es el versículo 41. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, allí había otras que habían ido con él a Jerusalén. Quiere decir que, aún con todo este contexto tan desfavorable para la mujer en esa época, el propio Evangelio de Marcos reconoce que, más allá de que estén los 12 discípulos identificados con su nombre, con las familias a las cuales pertenece, había mujeres que no solo escuchaban las enseñanzas de Jesús, sino que lo acompañaban, que lo ayudaban y que lo habían estado siguiendo, incluso hasta en Jerusalén. Con eso solo me parece que es suficiente para darnos cuenta la magnitud de la sinceridad y de lo popular que significa, cómo está la descripción de lo que fue el ministerio de Jesús a través de este evangelio, el evangelio de Marcos. Luego, estas mismas mujeres que nombra María Magdalena y María, la madre de Santiago y Salomé, son las que en el capítulo 16 compran el perfume para perfumar el cuerpo de Jesús, y son las que se dan cuenta que el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro. Finalmente, lo último que hay sobre alguna mujer en el Evangelio de Marcos es en el promedio del capítulo 16, el último del Evangelio, cuando dice: después que Jesús hubo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Eso es lo último en donde hay mención a mujeres dentro de lo que es el Evangelio, y el último versículo es el 20, o sea que son muy pocos versículos ya los que quedan del texto. Estoy viendo que el video ya tiene 14 minutos, no quiero extenderme mucho más. Maravilloso tiempo de poder ponerme a leer y a estudiar este hermoso evangelio que es el de Marcos, para poder compartir esta pequeña descripción con ustedes. Espero que les sea de estímulo para que comiencen allí el debate y el estudio a profundidad sobre lo que es la presencia de las mujeres en el ministerio de Jesús y cómo está detalladamente dicho y escrito en el Evangelio de Marcos. Que sea de gran bendición también para sus vidas,
como lo ha sido para la mía este tiempo de estudio para compartir con ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga.